Recording in progress. Bien, hermanos, muy feliz y muy contento de estar aquí en su querida iglesia de Tenerife Norte, me dicen así, ¿verdad? Es un privilegio estar acá con ustedes. Saben que para mí el tener un gran amigo, un gran hermano como es su pastor, Misael, estudiamos juntos allá en Cuba y me llena mucho de gozo estar acá en la iglesia que él dirige o en las iglesias que él dirige. Y bueno, también agradecerles acá a los jóvenes, a la sociedad de jóvenes también por invitarme esta noche. El hermano hablaba de hacia las alturas, hoy precisamente vamos a estar hablando de eso. Aunque a partir de mañana vamos a estar tocando diferentes temas con respecto al Cordero de Dios. O sea, vamos a estar analizando algunos textos bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya sea acá en Tenerife Norte, en Tenerife Sur también el pastor me dice que vamos a estar. Y vamos a estar entonces en una semana exaltando al Cordero de Dios, ¿verdad? Así que es para mí un privilegio enorme poder representar ese Cordero en esta semana. Como bien decíamos, hacia las alturas, hacia las alturas. Dios nos llama siempre hacia las alturas. Y como Dios nos llama siempre a las alturas, pues vamos a pedir entonces la bendición de Dios para poder escuchar su palabra en esta noche, ¿verdad? Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú nos llamas siempre a escalar. Tú nos llamas siempre a andar hacia las alturas. Tú nos llamas, Señor, a paso subir un escalón más cerca de ti. Y hoy queremos abrir tu palabra para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos a nuestros corazones. Sé que no solamente está escuchando tu voz, hermanos, acá presencialmente, también a través de las redes, diferentes hermanos que están en su casa, también se unen para poder escuchar su voz. Por lo tanto, pedimos tu bendición, Señor, a la hora de predicar tu palabra. Que sea tu voz la que podamos escuchar. Y que el instrumento humano pueda solo servir como un canal de bendición para transmitir tu palabra. Que pueda llegar a nuestros corazones. Que puedan llegar a los corazones también de los hermanos que nos escuchan a través de las redes, de otras iglesias, de este territorio o más allá. Porque queremos escuchar tu voz. Y con esa seguridad abrimos tu palabra para que tú nos puedas hablar en esta ocasión. Porque queremos ir hacia las alturas. Porque es ahí donde tú quieres llevarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el 29 de mayo del año 1953 marcó un hito en la historia del mundo. Una fecha muy importante. Dos hombres atrevidos pisaron un lugar no pisado nunca antes, la cumbre del Monte Everest. La fecha está allí. Puede usted buscarla y ahí está. 29 de mayo de 1953. Edmund Hillary, un neozelandés y un nativo de esa zona. Dos hombres que desafiaron lo riguroso de lo que es subir el Everest. Hasta ese entonces, como le decía ahorita, nadie había llegado a esa cúspide. Nadie había subido los 8.842 metros, aunque algunos registros registran 8.848. 6 metros más o 6 metros menos. Pero lo cierto es que esos dos hombres llegaron a la cumbre y dice la historia que Edmund Hillary enterró bajo la nieve una cruz y aquel nativo, como ofrenda a sus dioses paganos, algunos dulces.
Pero lo interesante de esta historia es que cuando ellos descendieron y cuando aquel periodista se les acercó, micrófono en mano, para decirles qué les motivó a ustedes a hacer algo que nunca antes se había hecho. Y él dijo, Edmund Hillary dijo lo siguiente: porque queríamos precisamente hacer algo que nunca nadie antes había hecho. Usted mismo lo dijo. Queríamos marcar un hito y así mismo fue. Mis amados, si les decimos que en la Biblia hay muchos montes, hay textos bíblicos que exaltan los montes, pero hoy yo quiero compartir con ustedes, queridos jóvenes, hermanos presentes, un texto bíblico de un monte de conquista, un monte donde alguien como Edmund Hillary quiso también marcar un hito en la historia y conquistar ese monte a pesar de los desafíos. Porque hoy yo quiero compartir contigo, mi querido joven, mi querido hermano, que Dios quiere también llevarnos hacia las alturas. Y el llevarnos hacia las alturas, vamos a estar viendo 4 aspectos importantes. Pero antes, vayamos a las Escrituras. Vayamos allí a la palabra de Dios, en el libro de Josué, en el capítulo 14 y en los versículos 6 hasta el 15. Ahí hay una historia interesante. Ahí hay un monte. Ahí hay un reclamo de alguien que pidió conquistar ese monte. Y noten ustedes que la palabra de Dios versa así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. O sea, este primer versículo nos está diciendo que Josué llega a esa zona y ve a un amigo de tiempo, con una historia en común, hace 45 años atrás. Nada más y nada menos era su amigo Caleb. Y Caleb le recordó algo. Caleb le dijo: tú sabes que a Dios nos hizo una promesa a ti y a mí en cuanto a Hebrón. Porque dice el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie, o sea que oyó tu pie, será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y ahí comienza su reclamo. Más versículos hasta el 15, no vamos a leer hasta el 15, pero sí vamos a tocar también esos versículos en la reflexión. Ahí está el reclamo de un hombre de 85 años. Y lo primero que yo quiero compartir con ustedes, queridos jóvenes, en esta noche, queridos hermanos presentes y aquellos que me siguen por las redes, es que Dios quiere que tú y yo reclamemos lo que nos pertenece. Me llama la atención que este hombre le dijo a Josué: ese monte tú sabes muy bien que es el resultado de una promesa de 40 años atrás o 45 años atrás. Por lo tanto, ese monte me corresponde. Mis amados, en nuestra vida nosotros tenemos que aprender a reclamar lo que es nuestro. Nosotros tenemos que aprender a reclamar tierras por conquistar. Jóvenes presentes, Dios también te llama a reclamar lo que te pertenece. Dios nos llama a eso.
El asunto a veces es que, y en el contexto de un culto juvenil, es que a veces, ¿verdad?, pedimos, tanto jóvenes como no muy jóvenes, a veces reclamamos lo que no nos pertenece. Y el gran problema del ser humano es ese. El ser humano le encanta reclamar, pero a veces reclama lo que no le pertenece. ¿Cuántos chicos después de tanto tiempo, después de un matrimonio fracasado, van hacia el pastor para decirle: pastor, es verdad, tenías razón, yo fallé, reclamé el chico que no me pertenecía? Y como reclamé lo que no me pertenecía, hoy, años después, estoy pagando esto. Hay veces que nosotros, hermanos, nos molestamos en contra del mismo Dios, pero sin razón alguna. Y hay quien da un paso más allá y culpa hasta a Dios. Cuando Dios, si pudiéramos oírle susurrándonos al oído, nos diría: el problema tuyo, hijo, fue que tú reclamaste, y está bien, pero reclamaste lo que no era tuyo. Nosotros, jóvenes presentes, tenemos que aprender, en primer lugar, a reclamar lo que nos pertenece. Caleb reclamó el monte porque el monte le pertenecía. ¿Y por qué el monte le pertenecía? ¿Cómo reclamar lo que nos pertenece? ¿Cómo tú sabes cuando tú reclamas que eso que tú reclamas te pertenece? ¿Cómo yo sé que cuando yo reclamo, eso que yo reclamo me pertenece? Sencillo. ¿Qué reclamó Caleb? Una promesa de Dios. Por lo tanto, es fácil la fórmula. Reclamar lo que nos pertenece y que sea correcto es reclamar lo que sea promesa de Dios. Porque eso es lo que nos pertenece. Lo segundo que yo veo en el texto no es solo que Caleb reclamó lo que le pertenecía. Lo segundo que veo en el pasaje, allí en los versículos 11 y 12, me llama la atención que Caleb dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mis amados, además de reclamar lo que nos pertenece, jóvenes apreciados y queridos, Dios nos llama a ser un atrevido. Nosotros tenemos que aprender a ser un atrevido o ser atrevidos para Él. Dime la verdad, ¿qué hace un hombre de 85 años reclamando algo que, si para juzgar fuera lógicamente, sería más bien el reclamo o la petición de alguien que tendría más fuerza, de alguien más joven? Pero no, aquí en el texto vemos a un anciano, una persona de 85 años haciendo ese pedido. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo de que realmente Caleb fue entonces un atrevido? Caleb fue un atrevido. Dame ahora este monte. Y de paso el texto dice cuándo es que debemos ser atrevidos. El atrevimiento no es para mañana. El atrevimiento no puede ser para pasado mañana. El atrevimiento tiene que ser ahora. Dice acá: dame ahora este monte. Dios nos llama a ser atrevidos. Tenemos un gran reto por delante, mis amados. Tenemos una semana de evangelismo que comienza mañana. Tenemos a un Cordero que queremos exaltar cada día aquí en este lugar. Y Dios nos llama a asumir los retos. Dios nos llama a ser un atrevido. Dios nos llama también para que hagamos invitaciones, para que podamos compartir el evangelio con otros e invitarles para que el Cordero de Dios pueda exaltarse también en la vida de esas personas, como se
ha exaltado en la nuestra. Tenemos que aprender a ser un atrevido. Los jóvenes, me pudieran decir, pastor, los jóvenes de por sí son atrevidos. Y es verdad. Yo creo que los jóvenes y son de las mismas características de cualquier parte de donde vengan en este planeta Tierra. Yo sé que los jóvenes de aquí también quizás son como los de allá, pastor, de los de nuestra tierra. El joven es atrevido de por sí. Los jóvenes se lanzan al río de la rama más alta del árbol o del puente más alto. Los jóvenes escalan, los jóvenes asumen retos, los jóvenes no tienen miedo. Tanto es así, yo recuerdo cuando era más joven y uno hace cosas que realmente ahora, cuando mira el pasado, tú dices, yo hice eso. Yo me atreví aquel día a hacer eso, a tirarme de ahí. No lo creo, porque los jóvenes de por sí son atrevidos. Pero Dios también te llama a ser un atrevido cumpliendo su promesa. Mis amados, Dios nos llama a ser atrevidos. Dios nos llama a reclamar lo que es nuestro. Y en los versículos 12 y 13, como ya le adelantaba, Dios nos llama a asumir los retos. Este pasaje también tiene sus retos para Caleb. Imagínense ustedes, un hombre, como le decía ahorita, de 85 años, una tierra habitada por anaseos, tierra de gigantes. ¿Qué va a hacer un hombre de 85 años ante gigantes de esa tierra? Y con una facilidad tremenda ese hombre le dice a Josué, tú sabes, yo me siento tan fuerte como cuando era joven, porque yo quiero asumir los retos. Y Dios quiere, mis amados, que nosotros asumamos esos retos. Y los retos tienen que estar, porque los retos son el precio a pagar para obtener algo que una vez obtenido vas a disfrutar. Porque tuvo un costo y solo los costos los disfrutan los valientes. Solo los costos los disfrutan los valientes. Y vale la ocasión para entonces preguntarnos, ¿cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son nuestros montes? ¿Cuáles son nuestros gigantes? Caleb no solo asumió los retos, Caleb no solo reclamó lo que era suyo, Caleb no solo era un atrevido. Me llama la atención al final de este pasaje que Caleb, dice el texto bíblico en los versículos 14 y 15, 3 veces hay una frase que se repite en tan cortos versículos. Y ustedes saben que en la Biblia, cuando en pocos versículos se repite una frase, es porque es importante esa frase. Y en los versículos 14 y 15, ahí la frase que se repite es la siguiente: porque él seguía cumplidamente a Jehová. Y ahí está el éxito. No solo lo que hemos visto hasta aquí de Caleb. El asunto de Caleb aquí es que él seguía cumplidamente a Jehová. Mis hermanos presentes que me escuchan donde quiera que estén, el éxito estará seguro si siempre cumplimos seguidamente a Jehová. No hay fracaso. ¿Quién conoce y anda con Jehová? No puede fracasar, no puede conocer la derrota, porque Dios no conoce la derrota. Y hermanos, me llama la atención que en este pasaje, versículo, por ejemplo, 14, dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb.
vino a ser heredad de Caleb. ¿Saben lo que me llama la atención de este pasaje? Que el pasaje no narra la guerra, la batalla, la conquista de Caleb. Pasa de un reclamo, pasa de un versículo, de un texto de un hombre que le dice, dame el monte. Y el siguiente versículo dice, y Hebrón vino a ser de Caleb. Porque quien anda, hermano, con Dios, la victoria es segura. No hace falta narrar batalla alguna. No hace falta detalles en la historia de lo que hizo Caleb para tumbar a aquellos gigantes. El texto da por seguro la victoria. Y vino Hebrón a ser de Caleb. No se narra la batalla. No hace falta para Josué gastar palabras escritas en un papel de cómo fue que su amigo Caleb lo hizo. No, porque solo basta cumplidamente andar con Dios y lo demás, pudiéramos decir que sobra. Las victorias son seguras. Mis amados, recordemos, reclamemos lo que es nuestro por promesa de Dios. Seamos atrevidos para su gloria y su honra. Asumamos los retos que tengamos por delante, porque siempre retos vamos a tener. Y por último, sigamos cumplidamente a Jehová. Y de seguro la victoria será nuestra. No hace falta narrarla, no hace falta contarla, porque Dios nos las dará. Termino, hermanos, amados míos presentes. No sé cuánto han podido escuchar la historia de Félix Carvajal o Félix Andarín Carvajal. Pero saben ustedes que este hombre nació en un lugar que el pastor de ustedes conoce mucho, porque él vivió ahí. No sé si la esposa es de ahí, pastor. No, la esposa es de Cárdenas, allá de mi provincia, de Matanzas. Pero este hombre nació en San Antonio de los Baños, en Cuba. Ustedes vivieron allá, pastor. De hecho, tienen la casa allá, como dice el pastor, en San Antonio de los Baños, en La Habana, allí. Y ahí nació este hombre, Andarín Carvajal. ¿Quién era Andarín Carvajal? O Félix Andarín Carvajal. No era nada más que un cartero, un hombre que se dedicaba en aquel tiempo, antes del 59, triunfo de la revolución, a repartir cartas, pero además también a los juegos de la lotería, transportarlo en el cuerpo, los números y demás que se usaban para promover el juego de la lotería. Pero este hombre corría mucho, le encantaban los maratones y corría repartiendo las cartas, pero era un pobretón, era un hombre con una pobreza extrema. Y él fue hacia el presidente de la República en aquel entonces, Estrada Palma, con una petición. Y él le dijo, yo quiero participar y representar a mi país, Cuba, en la Olimpiada de 1904. Bueno, este hombre nació en 1875, para que tengan una idea. Y en el 1904 yo quiero participar en San Luis, Estados Unidos, en la Olimpiada que se celebraba o se celebró ese año. El presidente le negó los fondos para eso. ¿Y saben lo que hizo él? Todo lo posible para recaudar los fondos por él mismo. Y los recaudó. Así que con esos fondos que recuperó, compró el boleto de un avión y llegó a Nueva Orleans, Estados Unidos. Con el dinero que había ganado, además del pago del avión, le quedaba otro dinero para de Nueva Orleans transportarse entonces al lugar de la Olimpiada, en San Luis. A más de 1000 kilómetros de distancia, 700 y tantos millas, según narra la historia. Pero pasó algo interesante. Estando en Nueva Orleans, tomó el dinero Félix Andarín Carvajal para gastárselas en prostíbulos, en juegos al azar, de tal manera que se quedó sin un centavo en los Estados Unidos. Y tenía que correr la maratón
en esa Olimpiada. Cuenta la historia que ese hombre, pues llegó allá a San Luis sin un centavo, no sé si fue corriendo, pero llegó, y llegó justo en el momento de correr la maratón. Dice la historia que con un pantalón largo tuvieron que tomar unas tijeras y recortarles y hacerle un chorro al pantalón. Con los zapatos de cartero y con un pantalón convertido en chorro, ese hombre corrió esa maratón. Pero es interesante. Sonó el disparo. Él salió con todos los corredores con un tramo de metros distancia bien, pero bien adelante al segundo lugar. En un tramo de la carrera era el primero. Pero cometió un error. Tenía mucha hambre, imagínense. Muchos días sin comer, dice la historia, que ese hombre cuando corrió estaba sin comer, cansado, y aún así corrió y tenía esa distancia en el primer lugar. Así que al pasar por un árbol de manzano, vio 3 manzanas verdes, se detuvo, las consumió, y eso le provocó a él un mal de estómago que lo hizo detenerse varias veces en la carrera. Bueno, en fin, terminó en esa carrera, pudiendo haber terminado de primero ampliamente, aún en esas condiciones como corrió, terminó de 4º lugar, ese hombre. 4º lugar. ¿Por qué? Porque se distrajo en el camino por 3 manzanas verdes. Mis amados y mis queridos que me escuchan, Dios nos llama a correr, a empezar la carrera, a perseverar en la carrera, a no distraernos en la carrera y llegar a conquistar las alturas en la carrera. No puede haber nada que nos distraiga. Y a veces sentimos tanto, hermano, que lo que nos distrae sean tantas cosas sin valor alguno. 3 manzanas verdes. Si al menos fueran maduras. Y tampoco. Mis amados, Dios nos llama hacia las alturas. Termino ya, pero quiero hacerte un llamado. ¿Quieres tú correr hacia las alturas? ¿Queremos nosotros, hermanos, avanzar y llegar a la meta? No permitamos que nada en esa escalada o en el recorrido de esta carrera nos detenga ni nos distraiga. Y de seguro obtendremos la victoria en Cristo Jesús. Como les decía ahorita, tenemos una semana por delante. Una semana de escalada. Una semana para llegar al monte Everest espiritual. Para no enterrar una cruz en el hielo. No para poner ídolos y enterrarlos también como aquel nativo, sino para poner la cruz y levantarla, la del Cordero que solo recibe la gloria y la honra y el poder. Que Dios nos pueda bendecir, hermano, y estoy seguro que sí. Que Dios pueda darte la victoria en esta semana y siempre, en todo lo que emprendas, que podamos subir a las alturas y de seguro el galardón estará seguro. No vendrá un 4º lugar, ni siquiera un segundo. Seremos el primero, porque el que nos ayude a correr será el Cordero Divino, Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche.